vamos a descubrir ahora qué es lo que dice Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo soy sellado con el Espíritu Santo porque he creído en el Evangelio de Dios. Entonces, ya fui sellado porque entiendo el Evangelio, porque Dios me dio ese entendimiento, me convenció el Espíritu Santo de pecado. Entonces todos los que conformamos la iglesia, que estamos en el cuerpo de Cristo, ¿quiénes somos? Somos los que lloramos por lo siguiente. Fíjense bien, y tú y yo vamos a calzar en esta categoría. 1 Corintios 6:9, fíjense lo que dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tú y yo hemos calzado en esta relación. Y hay más, ¿verdad? Y hay unas cuantas más. Entonces nadie sobre la tierra puede decir que es santo. Nadie, señores. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo amamos al Señor Jesucristo? ¿Qué dice en Juan 6:63? El Espíritu es el que da vida, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermoso. Entonces, fíjense bien, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 8, porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¡Wow! Juan 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Nos ha dado nueva vida cuando amamos a Jesucristo, porque Él nos da su Espíritu. Entonces el Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? Va a influenciar en mí hacia el bien, hacia Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 7? El que cree en mí, ¿en quién? En Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! El que cree en mí, dice Jesucristo, en la obra, en su evangelio. Y creemos que Él va a regresar por segunda vez. ¡Wow! Fíjense bien. 1 Juan 5. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Nos da vida eterna cuando estamos en su Hijo.
Juan 14. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está con y en nosotros. Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pregunto, ¿han recibido al Espíritu Santo por tus obras, por cumplir los mandamientos, por ser buena persona o por el oír con fe? Es por el oír con fe, señores, porque nosotros nada de lo que hagamos puede agradar a Dios. Solo es por el oír he recibido al Espíritu Santo. Entonces, como dije, el Espíritu Santo va a influenciar en mí, en lo correcto, en lo santo, en lo puro, en lo bueno. Pero, hay un pero. Y esto nos lo enseña el apóstol Pablo. Y dice él, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, pecar, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es donde, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo nos está diciendo dónde está el problema entonces. El pecado que mora en mí. ¿Dónde? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El problema que tenemos tú y yo está centrado ¿dónde? En la carne, en el cuerpo. Ahí está el problema. Entonces, si yo tengo la influencia del Espíritu Santo hacia el bien y hacia Dios, el apóstol Pablo hoy nos ha enseñado, a través del Espíritu Santo, que el cuerpo me va a influenciar hacia el mal. O era al revés, ¿verdad? El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos enseña que el problema está en la carne. Y voy a tener dos naturalezas, ¿verdad? Voy a tener ya dos naturalezas. Antes tenía solamente una naturaleza y esa era esta naturaleza adámica. Y esta naturaleza adámica no estaba conforme a Dios. Pero ahora, habiendo recibido al Espíritu Santo, yo voy a tener otra naturaleza, totalmente opuesta a la de Adán. Voy a tener dos naturalezas. Voy a tener, señores, esas dos naturalezas. Fíjense bien, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que no hizo este Adán, lo hace Jesucristo en nosotros. Ojo, ojo, tengo estas dos naturalezas. Y ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Vamos a Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a poner este ejemplo que siempre lo pongo. Vamos a hacer una línea de tiempo, pero antes vamos a dibujar a dos personajes. Este personaje va a representar a un hombre llamado Esteban, ¿sí? Y este otro personaje llamado Ciro. Estos dos personajes tienen una historia similar. Ambos tienen un amante. Sí, pero no solamente esto. También algo que les caracteriza a Esteban y a Ciro es que ambos tienen una
tienen una familia, ¿sí? Ambos tienen esposa y ambos tienen hijos. Pero ambos también tienen amantes. Entonces el primero, que es Esteban, conoce a Jesucristo porque lo bautizaron de niño, porque le hablaron por ahí, le contaron, él sabe entonces porque hay una Semana Santa, porque él festeja Navidad, ¿verdad? Entonces de esta manera conoce a Jesucristo, solo conoce, tiene conocimiento de él, pero no lo ama. Entonces Esteban llama a su amante y le dice, ¿sabes qué? Este fin de semana te quiero ver, te extraño. Y la amante le dice, ya, ok, nos encontramos en un lugar de siempre, en el hotel de siempre. Y Esteban le dice a su esposa, ¿sabes qué, esposa mía? Tengo reunión de trabajo el día de mañana. Ya le dice la esposa, llegado el día, le plancha su camisa y su ropa y Esteban se va con la amante. Va al hotel donde siempre va. Hacen lo que tienen que hacer. Luego se bañan y cada quien se va a su casa. Esteban llega a su casa, besa a su esposa y besa a sus hijos como si no hubiera pasado nada. Pero él tiene conocimiento de Jesucristo, pero está esperando al próximo fin de semana para encontrarse con la amante. En conclusión, este tiene una vida de pecado, pero no le remuerde la conciencia, no le importa, porque su esposa no se enteró. Entonces, por lo tanto, no hay pelea con nadie. Él supuestamente vive en paz. Él es honorable porque todo el mundo piensa que es un hombre tranquilo y que no le engaña a su esposa. Él tiene a escondidas entonces un pecado. Pero ojo, tiene conocimiento de Jesucristo. Entonces hoy Ciro escuchó el Evangelio, entendió que él es el problema, que el problema está en su carne y que él no puede ser santo y que necesita a un ser que no vive en él para que venga sobre él y empiece a vivir una vida de santidad, porque él no puede. Él entiende, entonces Ciro entiende que necesita a alguien para que pueda vivir una vida santa por él. Entonces conoce a nuestro Señor Jesucristo y decide amarlo y decide darle la espalda al pecado. Se arrepiente de corazón sobre todos los actos que ha hecho y decide obedecerlo. Pero tiene un amante. Y la amante, como Ciro no lo llamó, la amante es quien la llama. Le dice, Ciro, ¿por qué no me has llamado? Quiero verte. Hemos quedado en vernos y no llegas. Y Ciro le dice, lo siento, esto ya no va para más. Quiero terminar esta relación. Y la amante le dice, no puedes terminar esto, tú y yo tenemos algo. Y Ciro le dice, no, ya no puedo con esto. Y la amante le dice y le amenaza, si tú no vienes, yo te hago un escándalo y toda tu familia se va a enterar que tú engañabas a tu esposa. Y Ciro le dice, haz lo que quieras. Y en efectivo, la amante, ¿qué es lo que hace? Llama a la esposa de Ciro y le cuenta todo. Y le envía fotografías y le envía pruebas. ¿Y qué es lo que hace la esposa? Se decepciona de Ciro, ¿verdad? Se decepciona de Ciro. Tienen una pelea y tras pelea y tras pelea, y en poco tiempo, ¿qué es lo que decide la señora? Decide irse de la vida de Ciro.